estamos definiendo la tecnopoiesis, porque es como tratar de pintar una vaca mientras se mueve. Si uno empieza por la colita, cuando termina de pintar la colita, ya la colita la bajó, porque digamos que toda la dinámica de investigar un tema nuevo implica que hay siempre una evolución, un cambio. Hemos llegado, digamos, a definiciones que hemos ido trabajando. Por eso la tecnopoiesis hace referencia al proceso vital de un superorganismo intraespecie, es decir, a una sociedad fundamentada en el uso intensivo de tecnología que genera niveles de interdependencia. Estamos digamos, conscientes de que la dependencia tecnológica es un problema. La dependencia, que es depender ciegamente sin estar realimentando y también haciendo que los demás dependan. Por eso el proceso del tecnopoético lo planteamos desde la interdependencia. De que yo aporto también y aporta igualmente mi contraparte construyendo un contexto. El ser humano construye ambientes exclusivos, esto que llaman son ambientes exclusivos. Alguien definió hace mucho tiempo la ciudad como la ciudad es un intento por excluir a la naturaleza. En algún programa lo vi, me quedó sonando, se me grabó de esas frases como que le hacen a uno interesante. Sí. Y eso precisamente define mucho del trabajo del ser humano, que es tratar de excluir a las demás especies, creando ambientes exclusivos para él, como haría allí las termitas. Sin embargo, Margulis define que hay especies clímax y que hay especies pioneras. Las especies clímax son las que son capaces de llegar a un equilibrio reutilizando sus desechos o entregándolos al ambiente de una manera en que haya un diálogo en el que el ambiente sea sostenible. Y ella habla que una especie clímax es una especie que lleve 5 millones de años. 5.000 años, más de 5.000. 5 millones de años, y que el ser humano lo plantean cercano al millón de años y que todavía nos falta muchísimo para poder llegar a ser una especie que sea capaz de hacerse cargo de todo lo que produce. No como esas especies. Si uno ve por lo menos esas termitas, están mucho antes de que el ser humano empezara a construir sus sociedades. Y lo que sale y lo que entra de ese termitero es poco. Alguna comida, el aire mismo refresca, todo eso, no tienen un gasto, no tienen, digamos que, expandirse, aumentar su rango de acción para sobrevivir, porque ellas logran un equilibrio muy rápidamente con el ambiente. Bien, para completar el concepto, ya viéndolo en la relación entre nosotros los seres humanos que nos permite generar esos nuevos meta o superorganismos, el bioaprendizaje es fundamental en la vida a nivel celular, y eso lo analizábamos con Varela y Maturana, y desde allí se concibe el concepto de autopoiesis. En el momento en el que nosotros planteamos que esa vida se externaliza y se externaliza también la estructura, se externaliza el patrón y se externaliza el proceso, somos nosotros los seres humanos como sociedad las que hemos desarrollado una tecnología que nos ha permitido sobrevivir, y esa tecnología nosotros la hemos denominado la educación, porque son estos ambientes los que nos permiten a nosotros como sociedad reproducir los patrones que nos mantienen vivos. Nosotros hemos conversado mucho sobre esa interdependencia que nosotros generamos con los demás, y pensábamos siempre, por eso en el video aparecían unas imágenes o unos cortos relacionados con la medicina, en que pues cuando uno se enferma, creo que la mayoría de nosotros lo primero que buscamos es un médico. Bueno, no, en algunos casos, diría yo. Creo que la mayoría, por la misma,
los organismos, internamente, pues hay unos elementos ahí donde hay unas células que se diferencian de otras y las células también tienen, a partir de ese reconocimiento y esa formación de identidad, un papel o un rol fundamental para que el organismo se mantenga vivo. Vamos a tratar de acelerar, como hacemos los matemáticos a veces cuando queremos demostrar algo rápidamente. Lo demostramos por reducción al cansancio. No más aquí hay tres parrafitos que son como tres implicaciones que nosotros hemos podido vislumbrar de nuestro concepto. El primero y muy interesante es el del papel de la ética, porque para nosotros ahora la ética existe desde una perspectiva biológica. Antes la ética, los valores se recibían de la familia y su surgimiento era arbitrario, por decirlo de alguna manera. Esos son los valores que recibí de mi familia, me podrían decir. Y de pronto ese era el sentimiento que tenía uno. Porque son los valores de mi mamá, eso es lo que me enseñó mi mamá, mi papá. Y no, lo que hemos tratado con esta teoría es de llevarla hasta lo biológico. Cuando una célula, un glóbulo blanco, no se come otra célula porque la reconoce y le da la oportunidad de ser, entonces ahí es donde se está construyendo identidad, a partir de ese reconocer al otro. Quisiéramos ahondar en estos temas que hemos identificado. Hablamos de incluso una ética molecular a nivel del organismo y que de esa ética, obviamente, al hacer el proceso hacia el individuo, también vamos a tener un fundamento biológico de la ética que nos mueve a nosotros y que nos permite funcionar como sociedad. Esto otro es una consecuencia de la forma en la que vemos nosotros la educación. Si la educación es la manera en la que la sociedad conserva su patrón vital, en la que ese patrón vital se revierte hacia los individuos, se realimenta, se reconstruye, entonces la educación es social y a eso le debe apuntar, a construir colectivo. No podemos como pretendemos ahora, enseñar a todos los estudiantes a competir para que puedan vivir en sociedad. Es una contradicción. El proceso, la autopoiesis social que nosotros denominamos educación, entonces tiene ese carácter. Es de distribuir y de permitir que el patrón de la sociedad fluya y se realimente a través de los individuos. Bien, y otra de las implicaciones o consecuencias de esa dependencia que tenemos los seres vivos con la tecnología, pues es la especialización que se ha generado precisamente para poder responder de alguna manera a esos grandes niveles de complejidad que se van desarrollando. Nosotros, cuando nos referimos también al tema ético, de alguna manera decíamos que la ética no era transescalar en un primer momento, pero cuando vemos que entre las células hay un reconocimiento y hay un desarrollo también identitario, podríamos decir que hay unos niveles. Por eso lo de la ética más celular que molecular. Cuando nosotros nos referimos a esa especialización, nosotros no lo vemos tan mal, porque si el organismo para mantenerse vivo necesita que algunas células, ¿cierto?, que forman tejidos y órganos cumplan con unas funciones particulares, a este nivel, ¿cierto?, a ese nivel orgánico, no quisiéramos que se llevara la percepción que esa especialización de alguna manera reivindica la fragmentación del conocimiento, porque no estamos tratando de decir eso. O sea, eso no tiene nada que ver con la fragmentación del conocimiento que nosotros reconocemos del paradigma mecanicista, sino de que nosotros como seres
sociales que somos, pues de alguna manera tenemos unos roles, unos papeles fundamentales que jugamos en nuestros nichos vitales familiares, en nuestros nichos vitales laborales y obviamente como elementos de ese gran órgano vivo que nosotros denominamos planeta Tierra. En la biología del organismo están muchas de las respuestas a las cosas que le parecen a uno un poco incoherentes. El organismo tiene sus células y algunas de ellas desempeñan unas funciones y algunas otras. Sin embargo, si vamos al patrón que tienen internos ellas, el organismo, cada célula dentro de ellas tiene todo el potencial de un ser humano completo o de un ser vivo, de su propia especie. Entonces, no es la especialización, aunque es necesaria en esas grandes organizaciones, no implica coartar muchas de las características que tiene el individuo. Eso es una lección que del nivel celular que podemos extrapolar hacia nuestro nivel, porque que nosotros en este momento desempeñemos algunas actividades concretas no significa que tengamos que estar coartados en la esencia de lo que es el ser humano.